ruptura de pareja se ha de producir un conflicto. Este no tiene por qué adquirir siempre un tinte negativo, pero la mayoría de las veces así es. En un terreno lleno de cambios, será necesario que los progenitores actúen con madurez y serenidad ante sus hijos. Pero si esto no es así, será necesaria la intervención de la Administración de Justicia, profesionales, jueces, abogados, psicólogos y trabajadores sociales entran a la vida de las parejas intentando tomar decisiones allí donde ellos no son capaces de hacerlo. Una forma de hacerlo es emprender una campaña de odio. El progenitor comenzará un tipo de adoctrinamiento sobre los hijos a modo de lavado de cerebro para interferir en la relación con el progenitor contrario y entorpecer o manipular el proceso legal en un divorcio o cualquier otro litigio donde sea indispensable probar que un padre será el mejor candidato para el bien del hijo, mientras su contraparte queda denigrada y relegada del vínculo familiar con el niño. Bien, en la práctica, los abogados y los jueces lo señalan así como una manipulación, que en este caso tienen los padres con respecto a los niños, cuando estos niños tienen que declarar en cuestiones de custodia, en cuestiones de divorcios, de pérdida de patria potestad. No se maneja como un síndrome en la actualidad, no se maneja como algo ya definido, que el código lo establezca, no está en el Código Civil, en el Código de Procedimientos Civiles. Sin embargo, sí es objeto de atención por parte de los jueces cuando un niño declara ante un juez y tiene que hablar de sus padres. Y ahí es cuando entonces el juez le pregunta al psicólogo si el niño lo hace de manera clara, espontánea, libre, o habría cierta manipulación por parte de los padres, sobre todo cuando se percibe por parte del juez que el niño trae palabras no propias a su edad, no propias a su madurez, y que son palabras y un lenguaje mucho más formal propios a una edad mayor. Entonces ahí cuando el juez solicita la intervención de psicólogos para sobre todo determinar la veracidad de su dicho, y desde el punto de vista procesal el juez lo puede, el niño es citado al proceso de diferentes maneras. Una como una medida para mejor proveer, es decir, como una facultad que tiene el juez discrecional de poder invitar al niño al proceso para que el niño hable respecto de consecuencias legales, desde el punto de vista cómo es tratado, quién lo atiende, cuánto tiempo pasa con sus progenitores, cómo se desarrollan las convivencias, cómo se desarrolla la estadía de la custodia y la guarda con los papás. Entonces el niño va y declara de una manera abierta, no debe ser tan formal como un testigo. Sin embargo, ahora el nuevo protocolo de actuación para los que imparten justicias en niños y en cuestiones que afecten a niños, niñas y adolescentes ya establece una prueba de capacidad, que ahí el tema es si el niño está en facultades de poder declarar, está en facultades de poder hablar y cómo lo tendrá que hacer. Entonces esta prueba de capacidad no se aplica todavía en el Estado de Querétaro de alguna manera común, apenas se está iniciando porque el protocolo es nuevo, desde el 2012, y apenas los jueces y las autoridades nos estamos familiarizando con este protocolo, pero la idea es estudiar la etapa de madurez y si es conveniente que el niño no declare. Entonces, una es la facultad discrecional que tiene el juez de poderlo llamar, y la otra es que las partes lo ofrezcan como medio de prueba, ya sea a través de una pericial en psicología del niño, que en este caso sería una por cada parte, y un tercero si hay divergencias, y se señala un tercer perito para que ese tercer perito también pueda analizar esta parte. Lo lamentable es que el niño se le expone a muchas periciales, cada una de las partes, más un tercero en caso de discordancia, y eso pues hace que el niño ya tenga mucha información, manipulación, y en su momento pues también el niño ya no sea tan espontáneo en cuanto a su dicho, ¿no?
alienación parental lo describió en 1985 un psiquiatra norteamericano que se llamaba Richard Gardner, y él lo definió como una alteración que se presenta en el niño casi exclusivamente en el contexto del divorcio conflictivo. Según la descripción de Gardner, se debe a una campaña de denigración que emprende uno de los progenitores, insisto, en el contexto del divorcio conflictivo, generalmente en un contexto de disputa por custodia, contra el otro progenitor. Y según esta descripción, el niño empieza a desarrollar una serie de síntomas. Gardner describió 8 síntomas que yo a lo largo de todo mi trabajo doctoral nunca conseguí memorizar, pero que no tienen realmente gran trascendencia. Son la campaña de denigración contra el alienado, razones débiles, frívolas, absurdas que el niño utiliza para expresar su odio y su animadversión contra el alienado, falta de ambivalencia del niño en su discurso, en el entendido de que en general los afectos humanos son ambivalentes y que es rarísimo que un niño exprese solo odio hacia uno de los padres. El fenómeno del pensador independiente, que implica una conducta según la cual el niño todo el tiempo afirma que a él se le ocurrió solito lo que está diciendo, que nadie se lo ha inculcado y que él lo ha pensado por sí mismo. Apoyo irreflexivo al progenitor alienador en el conflicto parental. Se subraya la parte de irreflexivo. El niño ya no se detiene a cuestionar las circunstancias que le rodean ni las posibles razones que pueda tener el otro progenitor. Irreflexivamente apoya la causa del padre con el que está aliado. Ausencia de culpa por la crueldad hacia el alienado. Existencia de un guión prestado. Con existencia de un guión prestado, Gardner se refiere a que se reconocen en el discurso del niño las mismas palabras, las mismas frases, las mismas anécdotas que el alienador, entre comillas, utiliza para denigrar al alienado. Entonces Gardner describe todas estas conductas, las llama síntomas, considera que se trata de un síndrome como tal. En resumen, sería un desorden que sufre el niño en el contexto del divorcio conflictivo. Y años después, digamos en los últimos 2 años de su trabajo, ya muy cerca de su muerte, Gardner alcanzó a hacer una precisión que tiene mucha importancia, y esa precisión fue que este trastorno era un trastorno psicojurídico, era un trastorno de origen legal, con lo que subrayó muy claramente que una de las condiciones más importantes para que este trastorno, nunca se les dijo de que lo considerara un trastorno, que una de las condiciones más importantes para que se diera el trastorno era el que esto se suscitara en un contexto legal, es decir, atribuyéndole una función a los abogados, a los jueces, a todo el dispositivo jurídico alienante. Sí, porque ayudaría a poner a un acuerdo de que existe, de que se trata de un fenómeno social y sobre todo infantil, que sí es objeto de estudio en otros países, en Chile, España, Argentina, que hablan acerca de este síndrome. Yo creo que sí vale la pena poder homogeneizar qué se trata por esta manipulación, cuáles son las consecuencias e incluso la gravedad que le ocasiona al niño esta situación. O sea, incluso ponerle en el Código Civil para poder hacerle ver a los padres cuál es la consecuencia que le ocasiona a los niños, y sobre todo una parte para prevención, y 2 también para que los abogados y el mundo jurídico hable con las familias, en este caso cuando uno se acerca a un cónyuge, una cónyuge, y uno platica con ellos, hacerles ver que esto pues le causa una afectación, y que desde el punto de vista psicológico ya se contempla como un daño emocional, como una violencia psicológica al menor.
Entonces sí sería conveniente mencionarlo, definirlo, para que en su momento quede muy claro qué se entiende por alienación parental o síndrome de alienación parental, que al final del caso vendría siendo parte de lo que para efecto legal pues es la manipulación que tiene un cónyuge a otro para que el niño declare de una manera favoreciendo a uno o a otro, ¿no? Incluso odiando un niño a sus padres, a su progenitor. Ese es el caso donde el padre involucra en los problemas de los adultos a los niños para que estos tiendan a tomar decisiones y estas decisiones tengan un impacto en el punto de vista jurídico. Entonces la alienación se da muchísimo en la parte del divorcio, pero se agudiza en la parte jurídica cuando hay un proceso de divorcio, porque eso puede favorecer o en su momento perjudicar a uno de ellos, ¿no? Se utiliza como una venganza por ahí, como parte de instrumento de venganza por parte de los cónyuges hacia otros. El problema de esto que llaman alienación parental no es el que el niño adopte el discurso de odio de la mamá o del papá que odia a la otra parte. El problema es el odio entre los miembros de la pareja. Y voy a mencionar esto ilustrándolo de una manera muy sencilla. Estamos rodeados de discursos que tendrían que ser calificados como discursos alienantes y alienados, pero que no nos inmutamos ante ellos, nos parecen deliciosamente normales. Cuando uno escucha, por ejemplo, a un niño de unos 7 años decir mi padre es un gran hombre porque él ha hecho su mejor esfuerzo por hacer un gran trabajo y él va a hacer todavía muchas cosas importantes en la vida, y empezamos a oír ciertas palabras y ciertos giros y ciertas expresiones que nos remiten al mismo discurso en la mamá, nos parece un discurso encantador, pero es igualmente un discurso que le es ajeno al niño en un sentido, por más que su realidad cotidiana lo enfrente con un buen papá. Lo que quiero decir es que a final de cuentas no hay escapatoria. La lectura que un niño tiene de la realidad que lo rodea no puede provenir sino de lo que tiene alrededor, en primer lugar de sus padres. Lo raro no es que el niño tome ese discurso incluso con lo que llaman matices delirantes, porque hay muchos niños normales y bien adaptados que andan por el mundo repitiendo los discursos perfectamente alienados con los que los han alienado, pero no llaman la atención porque son discursos socialmente aceptados, discursos de amor, discursos de logro, discursos de la otra cara de la moneda, lo que sea. Lo que es realmente destructivo es que ese discurso es portador de un mensaje de odio. Eso es lo que lo hace terrible y eso es lo que hace que el niño sufra. No es la alienación, no es el grado delirante con el que el niño se cree lo que la mamá le está diciendo. Es el contenido de odio de ese discurso. Y el odio no es algo que se pueda resolver en los juzgados. Y el odio no se puede diagnosticar con etiquetas clínicas. El odio se escucha, y el odio se tramita, el odio se resuelve. El odio no se puede sancionar legalmente. Pues bueno, yo creo que al llegar 5 familias diarias, normalmente aquí a Querétaro, entre 5, 10, 15, luego se han manejado números que llegan hasta 50 familias, en algunos momentos llegaron por meses. Estamos en un crecimiento para todos genuino de las familias aquí en Querétaro. Lo vemos en las viviendas, en la población, en la mancha urbana, cómo se va extendiendo. Y eso nos implica entonces mayores problemas familiares. En consecuencia, yo creo que el nuevo abogado de derecho tiene que estar muy consciente de que no todo es jurídico, sino nos tenemos que vincular con otras ciencias, en este caso desde la antropología, sociología, para crear nuevas normatividades, pero también con psicólogos, ir de la mano. O sea, el especialista en derecho familiar tiene que tener un psicólogo a un lado, una trabajadora social, que le ayuden a ver el alcance del impacto jurídico de la demanda y cómo va a ser utilizado en el proceso o en su momento de una mediación. O sea, el abogado especialista en derecho de familia tiene que tener un equipo multidisciplinario para tener eficacia legal tanto en mediación como en litigio. Entonces yo creo que ya esos tiempos donde
donde a veces se veía a los psicólogos como algo ajeno a la carrera de Derecho y algo pues totalmente aparte. Yo creo que eso no lo comparto, porque necesitamos todos de los profesionistas que nos van a dar esas herramientas para determinar el aspecto psicológico humano, y incluso el juez. Él nos llama el juez familiar, en la mayoría de los casos llama el DIF estatal, no solamente para intervenir jurídicamente, sino para intervenir desde el punto de vista psicológico y de trabajo social para el interés superior del menor. Entonces cada vez más el juez se allega de elementos de otras ciencias sociales y humanas que permiten al juez tomar mejores decisiones, porque se da cuenta que ya lo jurídico pues queda muy subjetivo y que requiere llegarse a más elementos. Sin tener que sufrir, andar bajo del sol, respirar amor, estar junto a los míos y cantar mi canción, olvidarme del dolor, ¿por qué no? Busco solamente ser feliz y vivir, poder actuar por siempre sin tener que sufrir, andar bajo del sol, respirar amor, estar junto a los míos y cantar mi canción, olvidarme del dolor, ¿por qué no? ¿Por qué no? I remember when I lost my